El universo se compone de fuerzas opuestas, pero complementarias que, al equilibrarse, crean armonía, movimiento y vida. Los puntos de su color opuesto simbolizan que, dentro de cada fuerza, reside la semilla de la otra, mostrando la interconexión y la necesidad de equilibrio. Hay maldad en lo bueno y bondad en lo malo. La Era Oscura. Ya hemos hablado mucho de esta infame época de Bob Esponja, por lo que no voy a extenderme tanto en esto. Si podríamos decir, ¿cuál de todas las temporadas fue la peor? Sin duda la mayoría te diría que fue de la sexta a la octava, teniendo su triunfal resurgimiento en la segunda mitad de la novena. Sin embargo, y si me lo permiten, voy a quitar a la sexta de este grupo, puesto que, aunque considero que en ella comenzó la auténtica decadencia, todavía se compone mayormente de episodios que considero hacen rescatar a la temporada de mala a simplemente ser regular. Y entonces sí, en la séptima y octava, es donde encontramos a las que podemos decir, las peores temporadas de Bob Esponja. Pero, ¿realmente son tan malas? ¿De verdad no hay ningún episodio que podamos rescatar de ellas? Acompáñenme, porque esto es los mejores episodios de las peores temporadas de Bob Esponja. Temporada 7. Como he mencionado en otros videos, cuando uno piensa en los peores episodios de Bob Esponja, inmediatamente piensa en algún episodio de esta o la octava temporada. Y desde luego, esta tiene mucho episodio repudiado por el fandom, que si atrapado en el escurridor, que si alguien está en la cocina con Arenita, que si Sam, la hermana mayor, y en fin. Episodios que ya todos conocemos. Pero al colocar los 50 episodios en retrospectiva, hay algunos cuantos que, a mi opinión, vale la pena echarles un vistazo. Así que vamos de una. La temporada arrancó con uno de los episodios más molestos de ver, Tentáculo Visión. No obstante, y sorprendentemente, fue seguido por el primer buen episodio de la temporada, Amo Bailar. Que como dato curioso, fue la segunda vez en toda la serie, que se utilizó el tema, Hot Hill March, en una tarjeta de título desde la primera temporada. Pero bueno, en este episodio, Bob tiene una gran afición por bailar, y después de impresionar a todos en el crustáceo cascarudo, se topa con una agente importante, quien lo invita a una audición para trabajar con un bailarín exitoso. Calamardo se molesta por esto, así que decide cansar tanto a Bob Esponja, que no pueda ir a la importante audición, de esa manera, ir él en su lugar. Al final, Calamardo logra su cometido, y logra impresionar a la agente. Sin embargo, el remate aquí es que, ese dichoso bailarín exitoso que buscaba bailarines, no era otro que Calamarino Elegante, y para acabarla de joder, le exige a Calamardo, bailar de la misma manera que lo hacía Bob. Por lo que al final, termina logrando su cometido, aunque trabajando con su peor enemigo. En sí, es un episodio bastante tranquilo, de hecho diría bastante para lo que podemos ver en esta temporada más adelante, pero es genuinamente simpático de ver, recuerda un poco a las tramas que podríamos ver en los primeros episodios y, aunque Calamardo tiene un mal final, podemos decir que es porque él mismo se lo buscó, y está totalmente justificado. El mejor chiste sin duda, es el remate final, al Calamarino exigirle a Calamardo hacer el mismo baile que Bob le enseñó al inicio del episodio, y esta frase, que es de las más recordadas. ¿Visto? ¿Quién te puso en este planeta? ¿Quién te puso en este planeta? ¿Ah? Para los estándares de la temporada, lo calificaré con un 6 de 10. Es bueno, pero bastante simple en concepto. Por un malentendido, Bob Esponja piensa que Don Cangrejo lo despedirá, por lo que decide buscar otro empleo antes de que su inminente final en el crustáceo llegue.
Sin embargo, es pésimo en todos ellos, por lo que al final decide probar suerte como modelo de esponja. Y pues, el trabajo no podría ser más literal, puesto que necesitaban una esponja para un comercial de... pues... esponjas. Y no un modelo de moda como todos pensaban. Al final, y después de una divertida secuencia donde intentan grabar el comercial, Bob Esponja le ruega a Don Cangrejo no despedirlo, siendo que nunca tuvo la intención de hacerlo. Aunque eso sí, Cangrejo aprovecha el malentendido, para decirle que lo aceptará de nuevo, si limpia los baños XE. Desde luego, lo mejorcito del episodio, es ver a Bob intentando trabajar en algo que no sea cocina, ver que utilizan a la mano Hans como un personaje más, y por último, la secuencia donde intentan grabar el comercial, el cual recuerda mucho a la secuencia donde curan a Bob y Patricio de la peste. Para nada diría que es un mal episodio, llevándose un 7 de 10 para la temporada en general. Don Cangrejo es invitado a la convención anual de cangrejos tacaños, donde se reúnen los crustáceos más tacaños, para compartir experiencias, y premiar al cangrejo más tacaño de todos. Cangrejo decide llevar a Bob Esponja, enseñándole así, varias técnicas y consejos para ser tacaño, y ahorrarse unos cuantos centavos. Vemos cosas como llegar a la convención a través del correo, para ahorrarse el dinero de viajar en cualquier otro medio de transporte, para luego rematarlo con un contrincante, viajando en el equipaje de Cangrejo y Bob. Y bueno, entre otras técnicas de tacañería, usadas por los demás participantes. En algún punto, Bob provoca que Cangrejo sea descalificado, pero también comienza a ser tacaño, y juntos comienzan a llevarse prácticamente toda la habitación del hotel como recuerdo, haciendo que eso les dé la victoria. A decir verdad, es un episodio entre regular y bueno, pero entretenido de ver, además de ser el episodio que desmiente, entre otras cosas, la teoría de que las cangreburgers son carne de cangrejo. Para más información, este video. Le daría un 6 sobre 10, es entretenido conocer a otros cangrejos tacaños, y cómo estos usan sus mejores técnicas para ganar el concurso, y ver a Bob Esponja siendo tacaño también es un buen remate. Este, fue el primer especial de la temporada, y uno de los más recordados por mí, de esta época. Plankton planea construir una superautopista, para atraer clientes al balde de Carnada. Sin embargo, construirla provocaría la destrucción total del campo de medusas, dejándolas sin un ecosistema, y ambiente seguro donde vivir. Ante esto, Bob y Patricio comienzan a protestar en contra, armando una campaña de concientización, para salvar los campos de medusas y toda su fauna. Sin embargo, nadie los apoya, y todos en la ciudad están emocionados por la superautopista, incluido Don Cangrejo, quien erróneamente piensa que esto traerá más clientes a su negocio. Finalmente, la autopista se lleva a cabo, haciendo que las medusas se queden sin un hogar, y vayan a la ciudad provocando desastres y, ahora sí, la ciudad se arrepiente de lo sucedido, uniendo fuerzas para destruir la autopista, y las medusas le dan a Plankton una pequeña visita. En general, no es precisamente el capítulo más gracioso, pero es un buen episodio de concientización, sobre la destrucción de ecosistemas para construir autopistas, centros comerciales, entre otras cosas. Da un mensaje bastante positivo, usa bien el mundo de Bob Esponja para transmitir el mensaje, y como dije antes, Bob Esponja y Patricio Hippies, son lo mejor. Le doy un 8 de 10, entretenido, y aunque las canciones dejan que desear, son genuinamente pegadizas. Arenita recibe una carta de su familia en Texas, para ir a defender su título como campeona del rodeo. Bob y Patricio no saben lo que es, por lo que Arenita les explica por medio de una canción, algo pegadiza eso sí, pero funcional. Bob Esponja se asusta, ya que piensa que es peligroso, e intenta convencer a Arenita de que no vaya, siendo ignorado. Posterior a esto, intenta pedir ayuda al resto de la gente, para ir con él a Texas y, según él, salvar a Arenita. Evidentemente a todos les vale verga, por lo que decide llevarlos a la fuerza, mientras duermen. Al llegar a Texas, ocurre una divertida escena, que recuerda mucho al segmento La Acción del episodio. Presión.
Y en esencia, ahí termina el capítulo. No sé ustedes, pero resulta genuinamente gracioso en gran parte del episodio, tiene algunos buenos chistes, y aunque realmente no vemos casi nada del rodeo, es interesante ver a Fondo de Bikini visitar Texas por primera vez. Bueno, claro, antes de que esta cosa existiera. Pero en fin, considero que es un episodio bastante entretenido, por lo que le doy un 7 de 10, para estándares de la temporada. Este fue uno de los episodios que formó parte del grupo Las Leyendas de Fondo de Bikini. Una serie de episodios temáticos, casi de temática apocalíptica, de los cuales quisiera llegar a hablar en algún otro vídeo, junto a los episodios temáticos de vacaciones de la temporada 8. En fin, aquí se nos narra una vieja leyenda, la cual dice que, hace algunos años, unos niños destaparon un desagüe, el cual se tragó todo Fondo de Bikini, junto a todo el océano. Bob y Patricio quedan intrigados por dicho relato, que deciden ir en busca del desagüe, para según ellos, cuidar que nadie lo destape de nuevo. Cangrejo y Plankton se muestran preocupados, ya que al final revelan que fueron ellos los dos niños, que destaparon el desagüe hace años, y solo trataban de advertirles. De aquí nace el tan conocido meme. Nunca lo sabremos. Pero en general, aunque no ocurre gran cosa en gran parte del episodio, considero que vale la pena echarle un vistazo, tiene alguna que otra buena broma, y es genuinamente entretenido. Le daría un 5 de 10, regular en general, pero no tiene desperdicio. Ahora sí, llegamos a uno de los más conocidos e interesantes. Sueños Tiki Encantados es, en primera instancia, tu típico episodio de esta época, en donde solo se dedican a arruinarle la vida a Calamardo, ya que genuinamente lo hacen durante gran parte del inicio. Sin embargo, y para sorpresa de todos, la trama da un giro inesperado, al ver que Bob y Patricio, por primera vez, son conscientes de que ellos están arruinando su vida, por lo que deciden hacer algo para compensarlo. Le construyen un paraíso tropical, bastante bonito la verdad, en donde vemos a Calamardo, finalmente relajarse y tener un momento de paz. Y donde finalmente, Bob y Patricio deciden crear conciencia de sí mismos, y no molestar a Calamardo, para que pueda disfrutar de su paraíso. Desde luego, al final todo se arruina por un descuido, pero incluso con eso, podemos ver que Calamardo tiene un final feliz, desquitándose de alguna manera con Bob y Patricio. No sé ustedes, pero yo siempre percibí este episodio como una manera de hacer ver que los mismos escritores eran conscientes de que Calamardo era el personaje donde todo lo malo recaía, e hicieron este episodio justamente para darle a la gente que se quejaba de ello un momento de satisfacción. Porque desde luego, es un episodio que hasta resulta relajante y satisfactorio de ver, no es casualidad que comienza siendo bastante molesto, viendo cómo torturan al pobre Calamardo, para de un momento a otro, pasar a verlo tener un poco de paz. Le doy un 8 de 10, para estándares de la temporada. ¿Recuerdan cómo en mi video anterior, resalté que en el Bob Esponja moderno, no estaba tan de acuerdo en cómo han retratado al protagonista con su positivismo exagerado, al punto donde pareciera que es el típico personaje perfecto, que nunca se equivoca, que no comete errores, y lo retratan como el ser más puro del mundo? Bueno, este episodio, aunque es de muchos años antes de que esta nueva versión del personaje existiera, juega un poco con ese concepto. Aquí Bob Esponja, cansado de no saber decir que no, y tener un poco de dignidad, decide comprar un lado abrasivo, el cual resaltará su lado más asertivo, y le dará la voluntad necesaria para saber decir que no, y evitar que se aprovechen de él. Al inicio todo va bien, hasta que poco a poco este lado más malvado y sarcástico, comienza a tomar control de él poco a poco, hasta que finalmente es ayudado por sus amigos.
Ciertamente, es un episodio que no estaría mal ver en la actualidad. Al final, ser un poco mezquino y asertivo siempre fue algo que el personaje tuvo en cierta medida, por lo que ver estas interacciones aquí resulta gracioso en algunas ocasiones. El lado abrasivo es uno de los villanos más curiosos que ha tenido la serie, y hasta resulta ingenioso que lo hayan retratado como el lado fibroso de las esponjas. Le doy un 7 de 10. Ok, aquí llegamos a uno de los episodios más raros de la temporada, pero no en el mal sentido, sino en un sentido de rareza, que pareciera parte de algún especial de Halloween, o algo por el estilo. Bob Esponja se siente fascinado por una canción que está de moda, al punto de que se la pasa tarareándola y cantándola en todo momento, molestando así a todo el mundo. Su obsesión llega a tal punto, que comienza a interferir en su trabajo, en su vida y en todo en general, hasta perder finalmente la cordura de sí mismo, por la canción. Sus amigos descubren que esa obsesión es ocasionada por un gusano, el cual vive en su cerebro, e intentan expulsarlo por medio de otra canción pegadiza. Y pues bueno, al final quien termina salvando el día es Calamardo, no por su habilidad para tocar el clarinete, sino porque su canción resulta tan molesta, que el gusano huye de ahí. No tengo mucho que decir, es entretenido de ver, es uno de esos pocos episodios que tal vez puedas llegar a recordar haber visto. El garabato musical resulta genuinamente pegadizo, y el remate final con Calamardo es gracioso. Le doy un 6 de 10. Ok, aquí tengo que decir que este es más un gusto personal, ya que el concepto me parece pero tan ridículo, que me hace gracia, y desde luego, no quise dejar pasar la oportunidad de mencionarlo. En este episodio, Bob le propone a Patricio jugar al escondite, pero este no sabe cómo jugar, por lo que, quienes escribieron este episodio, decidieron que sería buena idea dedicar los primeros 3 minutos del episodio a Bob explicándole las reglas del juego. Todo para que al final, cuando empiezan a jugar, a Patricio se le olvide lo que estaba haciendo, y decida irse a su casa. Y una vez que Bob Esponja deja de contar, comience a buscarlo por toda, y lo digo en serio, por toda la ciudad. El chiste del episodio se basa en Bob Esponja buscando a su amigo por todos los rincones del mundo, al punto de que decide pedir ayuda profesional a Arenita, quien, pensando que se trataba de una emergencia, le presta un submarino con el que va por todo el océano, buscando a Patricio. Todo el meollo llega a un punto en el que Bob Esponja llega a un lugar muy aislado, y llega a conocer a un tal Patricio No Estrella. Algo bastante random, si me lo preguntan, pero es este personaje quien le explica a nuestro protagonista que no importa si no puede encontrar a su amigo, que lo importante es que ambos se hayan divertido jugando y pasado un buen rato. Bob finalmente acepta su derrota, ignorando por completo que Patricio ya ni se acordaba de qué estaban jugando. Y pues ya, la verdad, he de decir que de manera objetiva es un episodio muy regular, pero la primera vez que lo vi me pareció tan XD, que quise incluirlo a modo de gusto culposo. Le doy un 5 de 10, simplemente porque más allá de eso, no ocurre gran cosa. Y concluimos la temporada, con uno de los episodios que más recuerdo de esta época, y con una idea, que quizás algunos pudieron tener alguna vez. ¿Qué pasaría si Don Cangrejo vendiera salchichas en lugar de cangreburgers? Gracias a una propuesta de Bob Esponja, el crustáceo cascarudo comienza a vender salchichas. Las cuales, poco a poco comienzan a opacar a las cangreburgers, al punto de que Don Cangrejo las considera no rentables, y las retira del menú. Esto hace enfadar a Bob Esponja, quien decide unir fuerzas con Calamardo, para eliminar a las salchichas del restaurante, y traer de regreso a las clásicas hamburguesas. En general, le daría un 6 de 10, el episodio es entretenido, tiene buenos chistes, de esas situaciones exageradas y sin sentido, que suelen traer tanta gracia a la serie, dejándonos así, un importante mensaje. Pruebe las nuevas cangresalchichas. Mira ese sujeto disfrazado de salchicha, mami. Que eso te inspire a seguir en la escuela, Billy.
Vamos a la temporada 8, y aquí debo decir, que de los 48 episodios que podemos encontrar, son menos los que puedo considerar, valen la pena. Pero no perdamos más el tiempo, y vamos a ello. Si les soy sincero, al inicio no supe muy bien si incluir este episodio, ya que, si bien no es malo, o tiene algo grotesco como muchos otros, tampoco es que sea el más gracioso, u original. Pero si me pongo a ver toda la temporada 8 en retrospectiva, pues que le digo, hacen ver a este episodio como una calma, antes de todo lo que se venía. Un nuevo estudiante llamado Tony Jr. llega a la escuela de botes de la señora Puff, quien resulta ser el hijo de un exitoso piloto de carreras. La señora Puff ve esto como una excelente oportunidad para que Bob Esponja finalmente aprenda a conducir y obtener su licencia. Por lo que decide dejarlo a cargo de Tony, para que éste le enseñe a conducir de manera adecuada. Tony Jr., a diferencia de lo que pensaríamos, no resulta arrogante, ni pedante, sino que se lo toma con mucha paciencia, e incluso ve en Bob Esponja potencial para ser un buen conductor, al punto de que lo invita a su casa para seguir dándole lecciones de manejo. Por cuestiones de la trama, y la imprudencia de ambos, terminan en una carrera callejera, contra unos maleantes, haciendo que sean perseguidos por la policía, y la reputación del conductor se vea manchada. Nada muy wow, pero la interacción entre estos dos, me pareció lo más rescatable del episodio. Lástima que Tony Jr. solo sea de esos personajes episódicos, que veremos una sola vez. Le doy un 6 de 10, puesto a que es entretenido, pero tampoco resalta mucho más. Plankton decide fingir que disfruta la música de Calamardo, con el único propósito de ver si este le cuenta la fórmula secreta de la cangreburger. Nuevamente, este episodio solo llega a ser rescatable por la interacción de estos dos personajes. Uno está harto de no recibir reconocimiento por su talento musical, y el otro ve la oportunidad perfecta para engañarlo y alcanzar su objetivo. Desde luego, no hay muchos momentos en la serie en donde podamos ver a estos dos interactuando directamente, pero este episodio nos quita esa curiosidad, y resulta ser lo suficientemente entretenido para entrar en esta lista. Sin embargo, le voy a dar un 5 de 10, porque más allá de las escenas con estos dos, y la parte donde Plankton hace sus intentos por ser amigo de Calamardo, siendo rechazado constantemente, son ligeramente divertidos, no logra destacar más allá de eso. Por lo que podemos ver, conforme vamos viendo esta temporada, los pocos episodios rescatables empiezan a disminuir su calidad. Este es el episodio con temática extraña de la temporada, pero considerando que se trata de una parodia, pues está ok. Unos alienígenas llegan a fondo de bikini, por lo que deciden tomar la forma de medusas, para engañar a Bob Esponja y Patricio para que estos regalen medusas a todo el mundo, con el fin de tomar la identidad de cada uno. Y la verdad, es hasta divertido de ver cómo todo el mundo se comporta, y ver las reacciones de Bob Esponja, quien ignora todo lo que está pasando. Tiene buenos chistes, es extraño sin llegar a ser vulgar, o grotesco, y la batalla final con Arenita y Bob Esponja, contra el extraterrestre alien, es entretenida de ver. Incluso el episodio concluye con una especie de cliffhanger, que aunque es más un chiste, te deja con esa intriga de saber si todo realmente terminó bien. Le doy un 6 de 10, es divertido, tiene un buen ritmo, y el Patricio alienígena es gracioso por su manera de actuar. Bueno, este es el episodio de la temporada, que es más un gusto personal, que algo realmente destacable. Porque al igual que te escondes y luego que, el concepto me parece tan estúpido y absurdo, que me causa gracia. En este, Bob Esponja le compra a Gary unos nuevos bocaditos de caracol, que resultan ser tan deliciosos, que Gary se obsesiona con estos. Cuando finalmente se agotan, y deciden ir a comprar más, se topan con la noticia de que fueron descontinuados, por lo que Gary presiona a Bob Esponja, para que busque por todo el océano, tiendas de mascotas en donde puedan encontrar más bocaditos de caracol, yendo hasta el fin del mundo, sin éxito alguno.
Al final, Patricio da la solución más simple de todas, aconsejándole a Bob Esponja que simplemente le diga que no a Gaby, y este acepta sin mucho reparo. Como digo, no es nada espectacular, pero me pareció hilarante como una trama tan simple, es exagerada a lo más absurdo, pero esa es la gracia para mí. Tiene algún que otro buen chiste, y ver a Patricio siendo la voz de la razón, no es algo que se vea todos los días. Pero ya poniéndome más objetivo, su calificación es de 5 de 10, es bastante regular, pero como digo, es un gusto personal. Por desgracia, aquí ya se ve que reutilizaban ideas, ya sea por falta de originalidad, o por comodidad, pero sí, este es otro episodio basado en Plankton y Calamardo, y lo peor es que es una idea reutilizada de la misma temporada, pero en fin. Aquí Calamardo está cansado de ser constantemente menospreciado por Don Cangrejo, por lo que Plankton aprovecha esto, y decide reclutarlo para trabajar en su restaurante. Sorprendentemente, Calamardo conoce una vieja receta de su abuela, la cual hace que la carnada sea deliciosa, incluso más que las propias cangreburgers, haciendo que el balde de carnada comience a tener mucho éxito, al punto de llegar a convertirse en un restaurante de lujo, dándole a Calamardo y Plankton fama y fortuna. Lastimosamente, es el propio ego de Calamardo, quien termina jugándole en contra al final, puesto que por una mala preparación de carnada, terminan arruinando el negocio, haciendo que éste tenga que trabajar de nuevo en el crustáceo cascarudo. Debo decir, que aunque están reciclando ideas de la misma temporada, siento que este está mucho mejor trabajado que el de Calamardo Dulce y Amargo, tiene una trama más interesante, y las interacciones de estos dos son más entretenidas que en ese otro episodio, por lo que le daré un 6 de 10. Don Cangrejo hace un análisis de qué cantidad de personas en la ciudad han comido alguna vez en el crustáceo cascarudo, llegando a la conclusión de que hay uno que nunca lo ha hecho, por lo que le pide a Bob Esponja y Patricio hacer publicidad para que ese sujeto decida ir a comer a su negocio. El episodio se basa en ambos, haciendo distintas estrategias de marketing, en las cuales incluso Patricio termina siendo muy útil, cosa que como digo, sorprende ver en estas temporadas. Es divertido, la trama es sencilla pero funcional, y sabe llevar bien el ritmo, la escena final es simpática, y es de esos pocos episodios que vale la pena echarles un vistazo al menos una vez. Se lleva un 6 de 10. Y bueno, he decidido dejarlo mejor para el final, ya que este episodio es, sin miedo a equivocarme, el mejor episodio de toda la Era Oscura, un episodio que vale mucho la pena ver, sobre todo por estas fechas. La Navidad de Bob Esponja fue el segundo especial navideño de la serie, desde aquel mítico episodio de ¿Navidad quién? En la temporada 2. Y bueno, este además destaca por su animación stop motion, el cual le da un aire muy agradable al episodio, algo que se agradece ver, después de todo lo grotesco que veníamos viendo en estas temporadas. La historia es sencilla, pero funcional. Plankton descubre un nuevo elemento químico, el cretinonium, el cual vuelve a las personas cretinas, groseras y vulgares. Cocina un delicioso pastel de frutas con esta sustancia, para dárselo de comer a todo el mundo. Su plan es, que todos en la ciudad se comporten como patanes, para de esa manera, él ser el único bien portado, y Santa Claus le traiga finalmente el regalo que tanto le ha pedido, la fórmula secreta de la cangreburger. Bob Esponja, inocentemente, cae en la trampa de Plankton, y le da a todo el mundo del pastel de frutas contaminado, haciendo que todos se vuelvan patanes, cumpliendo el objetivo de Plankton. Al final, Bob Esponja salva el día, desenmascarando a Plankton, dándole una lección, y trayendo una pacífica Navidad a todo fondo de bikini. Como pueden ver, la trama es sencilla, pero no necesita ser muy compleja para destacar, el episodio es excelente, es bonito, tiene buenos chistes, y lo mejor de todo, este es el único episodio, de toda la Era Oscura, que no tiene absolutamente ningún elemento, de los muchos que se critican de estas temporadas.
no es grotesco, no tiene una trama morbosa, los personajes no están flanderizados, tiene buenos chistes, buenas canciones, deja una moraleja importante, y se atreve a innovar en muchos aspectos. Incluso, es la primera aparición de Parche y Pocky, después de haber estado ausentes en la temporada 7, por lo que, si aún así decide no darle oportunidad a los episodios vistos en este video, por lo menos dese la oportunidad de ver este, le aseguro que vale la pena. De calificación le daré un 9 de 10, es un excelente episodio, que tiene esencias de las primeras temporadas, y deja de lado todas esas tendencias extrañas y criticadas, que la era oscura venía arrastrando. Y desde luego, en esta época del año, es perfecto de ver, junto al mítico episodio de Navidad ¿Quién? Por lo que, con este episodio, cerramos esta lista. Y bueno, jóvenes, por aquí iré dejando el video de hoy, espero haya sido de su agrado. Sí, ya lo sé, este video tardó demasiado en llegar, y me disculpo por eso, pero también tengo un importante anuncio que dar. Este año, comencé un segundo canal aquí en YouTube, centrado en hablar de videojuegos. Y uno de mis primeros videos fue, haciendo una reseña, al videojuego más popular de Bob Esponja, Batalla por Fondo de Bikini. Por lo que, si les interesa conocer mi opinión del juego, y detallar sus puntos buenos y malos, los invito a ver ese video. Eso sí, debo decir que el formato que manejo en ese canal, es muy diferente al que están acostumbrados a ver aquí, empezando con el hecho de que en ese canal no hago uso del locuendo, y utilizo mi voz e imagen real. Por lo que ya me dirán ustedes, ¿qué les parece? Dejaré el link del video, en la descripción. Y bueno, tampoco quería irme sin agradecer, que ya alcanzamos los 3000 suscriptores en este canal, muchas gracias por todo, en serio. Yo seguiré por aquí, y nos vemos en la siguiente, adiós.